dos consideraciones importantes. Con esto voy a ir al grano para tratar de sistematizar. Si yo tengo un paciente que viene con fiebre y viene con tiene un acceso dentario, probablemente va a haber la presencia de ganglios proximales. Para ser práctico, en términos prácticos, es un proceso infeccioso localizado. Si yo, por ejemplo, tengo... Si yo tengo una infección por Brucella melitensis, la Brucella melitensis le gusta mucho afectar el sistema retículo endotelial, le gusta afectar la médula ósea, le gusta formar granulomas en el hígado, en la médula ósea, puede haber afectación del sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo un paciente con brucelosis que tiene fiebre, sudoración parcial, que tiene un hígado aumentado de tamaño, que el vaso pudiera o no estar aumentado de tamaño, yo tranquilamente puedo plantear dos síndromes, un síndrome febril y un síndrome del RES. En el síndrome del RES necesariamente va a estar comprometido el hígado y el vaso. Cuando yo hablo de un proceso infeccioso localizado, el hígado y el vaso no están comprometidos. ¿Está claro eso? Eso es fundamental para entender cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un síndrome del RES y fiebre, voy a tener que echarme a pensar todos estos diagnósticos diferenciales. Si tiene una fiebre tifoidea, ese paciente va a tener un hígado, de repente un vaso aumentado de tamaño, el paciente viene con fiebre, viene con cefalea intensa, etc. Si el paciente me viene de repente con una sífilis secundaria, el paciente me vendrá con fiebre, con un hígado grande, va a tener rash en las manos, en las palmas y en las manos, en el dorso de los pies, va a tener rash, ¿no? Y ese paciente va a venir con un importante componente de fiebre, pero nuevamente va a haber un importante componente del sistema retículo endotelial. Esa es un poco la idea. El localizado ya no lo voy a mencionar porque ustedes son tronos. ¿Puedes leerlo, por favor? Porque Me quedé sin garganta, te voy a agradecer. ¿Puedes leerlo? Paciente varón de 17 años de edad, soltero, nacido en Cachapapa, Ancash, procedente de San Juan del Lurigancho, ocupación, ayudante de cocina en una cevichería. Desde hace un mes presenta malestar general, astenia, sensación nauseosa, dolores osteomusculares difusos ocasionales. Además presenta sensación de alza térmica no cuantificada, predominio nocturno, señala escalofríos en una ocasión. El alza térmica no mejora con paracetamol. Además, cefalea de moderada intensidad, 4.5. Estas molestias no mejoran con sintomáticos. Pérdida ponderante de más de 4 kilos, no buquete oral, niega tos y hemoptisis, señala presentar artralgias en extremidades. Sigue. Funciones biológicas: apetito disminuido, sed normal, diuresis, coluria, sueño conservado, hipocolia. Peso, perdió más de... heces hipocolia, perdió más de 4 kilos. Antecedentes: hace 3 meses viaja Colcap a 5 horas de Chimbote, Ancash. Señala que otro familiar se puso amarillo. Señala que hay roedores en ese lugar. No hay historias de viajes a Ceja de Selva, ni Cusco ni Amazonas, y niega historia de hepatitis. Primera RS a los 15 años, no contacto con HSH y TS, niega uso de condón. ¿Qué es TS? Trabajadora sexual. Ah, ya. Trabajadora social, bueno. Ah, ya. Y HSH, hombre, que se apuesta por Mira los de atrás. No, mira los de atrás, Juanita. Mira los de atrás. Hombres que tienen sexo con otros hombres. Yo lo he visto de algunos. Ya. Niega uso de condón
niega historia de contacto tuberculoso, ingiere alimentos en la calle, no señala historia de fiebre tifoidea y de brucelosis. Muy bien, fíjense, este paciente es un paciente que está pálido, tiene ictericia de Klera, es un paciente que al examen físico tiene un hígado que está grande, tiene algunos ganglios cervicales pequeños, ¿no? Y el paciente viene de una zona que se llama Colca, que está en la Cordillera Negra, que está justo cerca a la zona de Ancash, ¿no? Está dentro de Ancash, porque está en la Cordillera Negra. Entonces, cuando nosotros vemos, planteamos estos diagnósticos, un síndrome febril, un síndrome del RES, con el hepatoesplénico, la hemopatía y la anemia. Si yo tengo un paciente de Ancash, mi primer diagnóstico a pensar es enfermedad de Carrión, que es la enfermedad típica que todo médico peruano o médico peruano infectólogo tiene que saber, porque si no saben, están fregados, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que viene de Ancash y me viene con fiebre, anemia o ictericia, el primer diagnóstico a pensar es enfermedad de Carrión. Fíjense todos los diagnósticos diferenciales que yo tengo que pensar. Si yo pienso en leptospira, el paciente tendría que estar ictérico, tendría que estar con fiebre, el paciente tendría que estar con dolores musculares, ¿no? El paciente podría de repente hacer una variable que es el síndrome de Well, donde va a haber transaminasas elevadas, coagulopatía, incluso el paciente podría tener hasta sangrado. La influenza que ya comenté, riquecias, principalmente va a haber presencia de rash y fiebre, pero esto va a ser en algunas zonas del país, también en Ancash, también en la zona de Quispicanchis, en Cusco, que hay que tener el dato epidemiológico bien clarito. Fiebre amarilla, más que todo en la zona de Chanchamayo, el paciente igualito presenta fiebre con ictericia y esto se va a asociar a vómito negro, el paciente hace shock, el paciente hace falla multiorgánica, el paciente a veces por fiebre amarilla muere. Malaria, digamos, más que todo sería una malaria muy viva, tienen a veces con diarrea, malestar, náuseas, vómitos. Hepatitis B, recordar que en la hepatitis el paciente puede estar ictérico, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, de pronto eso mejora, y de pronto, ¿cómo se llama? Incluso el paciente está con fiebre. Se alteran esas manifestaciones y de pronto el paciente se paraliza. A ver, lee esto por favor. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel. Varón de 34 años, procedente de Camporedondo, al norte del Perú, Amazonas, con fiebre, cefalea difusa, escalofríos, malestar general y epístasis desde hace 10 días. Febril, MG, deshidratado, ictérico, palidez marcada, hepatoesplenomegalia, presencia de rales difuso en ACP, soplo sistólico funcional, hemograma leucocitos 38. Sí. Soplo sistólico funcional en dosis 6. Ahí nomás. Este es el paciente, ¿no? Entonces, si yo veo este paciente, viene Campo Redondo está en Amazonas, nuevamente, ¿no? Pero él está más ictérico que pálido, ¿no? Entonces, ¿qué diagnóstico pensaría? Yo pensaría de repente una leptospirosis, de todos modos habría que descartar una infección por el virus Hanta, habría que descartar una sepsis por gérmenes gram negativos, de repente tendría que descartar una hepatitis viral B o de repente una hepatitis viral B crónica que se ha regularizado, no lo sé, no tengo más información, ¿no? Fíjense lo interesante, ¿no?, de los casos y fíjense lo interesante de plantear diagnósticos diferenciales. Fíjense que las bacterias van a tener diversos mecanismos para sobrevivir. La Bartonella bacilliformes es súper inteligente, se mete dentro del glóbulo rojo y va a producir una hemólisis de los 1000 diablos y la hemoglobina puede bajar hasta 4 gramos por decilitro. Fíjense que la brucela se va a meter dentro del fagosoma y con eso va a evitar que la inmunidad tumoral lo destruya. Cosa parecida va a pasar con Mycobacterium tuberculosis, que se va a meter dentro del fagolisosoma. Muchas enfermedades infecciosas van a producir inmunodeficiencia secundaria, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Hansen, la enfermedad de Carrión, van a haber diversas situaciones que van a estar asociadas a una inmunodeficiencia secundaria. Un poco la idea de esto es mostrar eso y mostrar de repente alguna experiencia también mía respecto a esos temas. Una peor clase de historias. Ayúdame a cambiar. Paciente de 20 años, hace
hace un año se ha hecho ELISA VIH no reactivo, desde hace 2 años se hace ELISA VIH no reactivo. Paciente HSH, tiene parejas sexuales, no usa condón. ¿Relaciones sexuales? Hace 4 semanas. RS. Hace 2 días presenta dolor de garganta, no, ese tampoco sabía que era trabajado. Hace 2 días presenta dolor de garganta, fiebre y un rash en tórax. Frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 16, afebril, presenta rash leve en tórax, adenomegalia en región cervical. ¿Cuáles son los diagnósticos? Ahí nomás. ¿Cuáles serían los diagnósticos? Si yo tengo una persona joven que tiene conducta sexual de riesgo, ¿no? Entonces si yo tengo fiebre, dolor en garganta, lo que yo tengo que pensar, ¿qué cosa es? Tengo que pensar en el síndrome de mononucleosis light. Obviamente yo voy a necesitar un hemograma donde el hemograma me muestre la presencia de linfocitosis. Si hay una linfocitosis importante, no, más del 38, 40%, yo digo, es un síndrome de mononucleosis light. Pero la otra cosa importante que yo tengo que descartar en este paciente es que este paciente no tenga una infección aguda por VIH. O sea, después de 4 a 6 semanas de una exposición de riesgo, yo puedo tener dolor de garganta, puedo presar el micrófono, yo puedo tener fiebre, yo puedo tener rash, yo puedo tener estas manifestaciones clínicas. Entonces yo tengo que sospechar la posibilidad de una infección aguda por VIH, más aún si hay un riesgo de ser HCH, de tener parejas sexuales y de repente no usar preservativo. Entonces recordar de que si yo hago un ELISA o sea un Western blot de esta persona, probablemente los exámenes van a ser negativos. Necesariamente voy a tener que hacer una carga viral para el virus de hepatitis, para el virus de VIH, ¿no? O en todo caso un PCR para VIH cuantificado para yo saber la cantidad de copias por mililitro, ¿no? Eso es importante para yo pensar en el diagnóstico diferencial. Pero recordar que cuando yo pienso en el síndrome de mononucleosis light, voy a tener que descartar toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, ¿qué otra condición más, chicos? Voy a tener que descartar toxoplasma y Epstein-Barr virus, que ya lo hemos comentado previamente. Fíjense en este cuadrito, como ustedes pueden ver, ¿me escuchan? En este cuadrito, como ustedes pueden ver, la infección aguda va a demorar 2 semanas, la carga viral se trepa, lo que está de rojo y cae, y posteriormente, fíjense que el CD4, que es lo que está achurado de negro, va a caer y eso se va a recuperar, y posteriormente, en el transcurso del tiempo, este CD4 pueden pasar 5 a 7 años y la persona al cabo de ese tiempo puede hacer manifestaciones de SIDA cuando el CD4 esté con un valor de menos de 200 células por mililitro. Ojo, ¿en qué 2 grandes momentos una persona se puede infectar de VIH? Uno, durante la infección aguda, de repente está con su pareja sexual, que es un HCH, y esta persona tiene una carga viral alta. 2, cuando la persona tiene SIDA y tiene una alta carga viral, en esos 2 grandes momentos se puede infectar. Pero ¿qué pasa? Muchas de las personas a veces pueden estar en periodo ventana, pueden tener una carga alta y la persona está asintomática, ¿no? Entonces va a venir su otra pareja sexual, tienen relaciones y no hay ningún problema, ¿no? Pero eso al cabo de 5 a 7 años nos vamos a dar cuenta que tenemos manifestaciones de SIDA. Y eso es lo que ahorita está ocurriendo en la población peruana. Aproximadamente, según un estudio de la Universidad Cayetano Heredia, hay una aproximación de 130.000 personas infectadas. Recordar que ahorita 35.000 personas están con terapia antirretroviral de gran actividad, ¿no? Pero falta todavía cubrir la diferencia de personas, ¿no? Recordar que ahorita los hospitales están viniendo un promedio de 40 pacientes nuevos con diagnóstico de VIH, es decir, 600 pacientes nuevos al año. Tenemos más o menos 100 gestantes al año y hay más o menos un promedio de 50, 70 niños que se manejan con infección VIH en los hospitales, por darles una idea anualmente. Fíjense entonces, la infección aguda se puede presentar con fiebre, ganglios, faringitis, rash, puede haber diarrea, ¿no? Pero acordar otro detalle, hay un gran grupo de pacientes que hacen infección aguda, pero no van a tener manifestaciones clínicas.
Y hay otro grupo de pacientes que se puede manifestar como si fuera un cuadro de influenza, ¿no? Tienen fiebre, un resfrío fuerte, ¿no? Y de pronto era una infección aguda que de repente no se percataba. Fíjense acá los diagnósticos diferenciales de la asociación de rash y fiebre. Vamos a tener indistintamente diversos tipos de virus y bacterias. Acá lo que me interesa más sobre todo enseñar los virus, enterovirus, mononucleosis infecciosa, virus de hepatitis B, primo de infección por VIH, ¿no? Esta es la infección aguda. El virus de hepatitis B puede debutar con fiebre y rash y puede ser una hepatitis B, pero también en algunas situaciones puede haber fiebre y puede haber adenopatías. Otras condiciones también, que las menciono, de todos modos, hay que tener en cuenta. Y otras condiciones que son bien frecuentes también, sobre todo el rash producido por la penicilina y la sulfa, de pronto el paciente hace fiebre y nos puede confundir. Fíjense que este paciente al final, ¿no? Se le hizo el diagnóstico de VIH, tenía una carga viral de 68.000 y tenía un CD4 de 1200. ¿Puedes leer de nuevo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Tú puedes leer? ¿Cómo te llamas tú? Venga, Rick, camina. ¿Has almorzado? Paciente de 48 años señala pérdida de peso de 3 kilos, no ictericia, no fiebre. Procede de Huamanguilla a 1 hora de Huanta. Primo fallecido por hepatitis hace 6 meses. DNA de que hígado 14 centímetros, no vaso, no estigmas hepáticos. Examen de laboratorio, carga viral de virus de HP. Virus de hepatitis B, 98 unidades por mililitros. Anticor total de reactivo, ELISA anti HBe reactivo, anti IgM HBC negativo, ECO no HTP, HB antígeno no reactivo, HBC antígeno reactivo, TGO 0.7, no 0.7, TGP 11. ¿Cuál es su diagnóstico? Para recordar es lo siguiente: si yo tengo un paciente con antígeno de superficie más de 6 meses, probablemente estemos frente a una hepatitis B crónica, ¿está bien? Si el antígeno E es positivo, el que está acá en el dibujito, me dice que es una hepatitis que tiene una importante carga viral. Cuando yo tengo una hepatitis B crónica, ¿qué es lo que pasa? La carga viral para el virus de hepatitis B debería ser más de 2000 copias por mililitro. Deberíamos tener un antígeno de superficie positivo, podría haber un antígeno E positivo, etc. El detalle es el siguiente, ¿no? Este es un paciente, ¿no?, que viene en una zona endémica, probablemente ha tenido hepatitis B de pequeño, pero no tiene estigmas hepáticos, ¿no? Se sospecha de una hepatitis B crónica, pero lo que llama la atención es que la carga viral está bajita, ¿no? Está más de 2000. Entonces, cuando la carga viral está menos de 2000, estamos hablando de una hepatitis B crónica inactiva. Quiere decir que esta persona tiene su hepatitis B crónica, está ahí descansando, pero que no tiene actividad clínica. Ese es por un lado. Por otro lado, estos pacientes que hacen hepatitis B crónica a veces paralelamente hacen una hepatopatía crónica asociada. Favorablemente este paciente no tiene cirrosis, favorablemente este paciente no tiene signos de hipertensión, no tiene signos de hipertensión endocrina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este paciente tiene
hepatitis crónica inactiva porque tiene una carga viral pequeña, ¿no? Este paciente, por lo tanto, no tiene cirrosis porque la ecografía dice que no hay signos de hipertensión portal y las normales. ¿Puedes leer, por favor? Caso 3. Paciente de 23 años viene con fiebre y cefalea progresiva desde hace 3 días. Enfermedad. Examen físico. Paciente despierto, mugue en boca, los signos meningios, cefalea de intensidad 9. Líquido cefalorraquídeo, no presencia de criptococo, no se observan células. Líquido transparente, presión de apertura mayor a 30 centímetros. Presenta cefalea intensa, evoluciona desfavorablemente. Es un paciente que viene con fiebre y con cefalea. Llama la atención que tiene mugue oral a la evaluación clínica. Por lo tanto, si yo tengo alguien con mugue oral, lo que yo primero voy a sospechar es un paciente que tenga SIDA, ¿no? La otra cosa es que puede ser un diabético. Se le hace una punción lumbar y la presión de apertura es más de 30, o sea, está con hipertensión endocraniana. Hipertensión endocraniana, el tope es hasta 18, más de 18 es hipertensión endocraniana, de centímetros de la columna de agua. Este paciente al final fallece, ¿no? Se encuentra la meninge que está engrosada, hay fibrina, y cuando se hace el estudio anatomopatológico, lo que llama la atención es que abundantes formas de criptococo neoformas que están gemando, ¿no? Ustedes ven el criptococo, están por todos lados, están gemando estos criptococos. Pero lo que llama la atención es que no hay presencia de granuloma, es decir, no hay una adecuada respuesta de hipersensibilidad tipo 4, por lo tanto el sistema inmune de este paciente está hasta la cachanga, digamos. Fíjense que este paciente, cuando nosotros chequeamos el CD4, este paciente tenía una célula por mililitro de CD4. ¿Ya? Entonces, en la patología vamos a encontrar la presencia de criptococo en el espacio subaracnoideo y en el parénquima cerebral. No hay formación de granulomas en vista de que existe una pobre inmunidad celular. Bueno, acá no ha salido muy bien el dibujito, pero el detalle es el siguiente. Cuando yo tengo un paciente que toma targa, el objetivo es tener una carga viral indetectable entre el sexto y noveno mes. Si yo consigo ese objetivo, ¿qué va a pasar? El paciente está controlado, no va a tener infecciones oportunistas, no va a ser hospitalizado, no va a haber generación de resistencia. No estoy feliz. Pero ¿qué pasa si cuando yo doy targa en las primeras 8 semanas, mi CD4 está en 10 o en 11 y comienza a treparse? Entonces va a haber una activación importante de los linfocitos que van a comenzar a reconocer a los antígenos y el paciente tranquilamente puede desarrollar una meningitis por criptococo, puede tener una reactivación de una hepatitis B que está oculta, el paciente me puede hacer una infección por citomegalovirus. Esa condición clínica se llama síndrome de reconstitución inmunológica. Es decir, el CD4 comienza a treparse, ¿no? Este CD4 se va a poner en contacto con otros linfocitos de memoria y van a responder a los antígenos que ya conocían y van a generar una infección oportunista nueva. Esta es una mujer que tenía un sarcoma caposi, fíjense en las lesiones en la cara, en el paladar, se le inicia targa, ¿no? Y la paciente, cuando viene a la siguiente consulta, viene con un compromiso pulmonar importante, ¿no? Al mes y medio nomás, ella tenía un CD4 de 5 células por mililitro, probablemente hizo un síndrome de reconstitución inmune a la terapia antirretroviral, ¿no? Obviamente la causa que se exacerbó fue el sarcoma caposi. Es un tipo de... Fíjense acá este cuadrito, quiere decir que yo puedo tener un paciente con una infección oportunista atípica o un cáncer atípico, pero con carga viral indetectable y con CD4 que se ha trepado. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con tuberculosis y le doy un tratamiento para tuberculosis, y justo para el tercer mes el paciente se deteriora y la carga viral está elevada y el CD4 está bajo, ¿qué significa? Que
probablemente es un MDR. ¿Estamos? ¿Me siguen? Pero si ese mismo paciente al cabo de los 3 meses el CD4 se trepó, la carga viral estaba indetectable y de pronto presenta un derrame pleural, ¿qué es eso? Es un síndrome de reconstitución inmune. Ojo con ese detalle. Importante poder hacer la diferenciación. La enfermedad de Carrión, con esto acabo, es una enfermedad súper característica. Fíjense que en la enfermedad de Carrión va a haber una importante disminución de los porcentajes de la cifra de los linfocitos T. O sea, hay una disminución del CD4 y hay una elevación de los CD8 citotóxicos. ¿Qué es lo que decía? Esto es lo que nos decía el doctor Pedro Larrea, que es el patólogo, bueno, que era el patólogo del Hospital 2 de Mayo hace un tiempo, y nos hablaba mucho del SIDA peruano. Cuando hablábamos del SIDA, vemos que esta situación del SIDA peruano se parecía mucho. Fíjense la actividad de los linfocitos, la capacidad plasmogénica estaba disminuida y había una pobre producción de linfoquinas. Las linfoquinas estaban muy bajamente producidas por los linfocitos CD4. Por lo tanto, durante la fase aguda y durante el periodo intercalar, en esos dos grandes momentos de las fases de la enfermedad de Carrión, va a haber una caída del CD4 y los pacientes van a desarrollar infecciones oportunistas. Fíjense acá yo estaba, estoy en la foto, estoy con mi esclavo Mark es un estudiante de medicina, obviamente. También lo llevaba para cargar las maletas, etc. Entonces, nosotros estuvimos haciendo un trabajo de investigación en la zona Amazonas respecto a los brotes de enfermedad de Carrión. Había un estudio súper interesante que habían hecho los gringos y ellos encontraron de que el 20% de las personas con enfermedad de Carrión en una zona endémica estaban asintomáticos. Pero realmente, ¿qué pasaba? Estas personas tenían como cultivo positivo para la enfermedad de Carrión, pero estaban asintomáticos. La enfermedad de Carrión, la Bartonella bacilliforme, puede producir una bacteriemia. O sea, la Bartonella sale y luego se esconde, sale y se esconde, está en ese plano. Sale y se mete glóbulo rojo. Pero había un grupo de pacientes que tenían verruga. La verruga es un indicador de, digamos, es un indicador bueno, digamos, ya que si una persona hace verruga probablemente no va a ser formas severas de enfermedad, porque previamente estaba expuesto a la picadura de la Luxomia verrucarum, que es la que lleva la Bartonella bacilliformes, y por lo tanto estas personas iban a tener altas tasas de anticuerpos contra Bartonella bacilliforme, por lo tanto los que tienen verruga no van a ser formas severas de enfermedad. Pero ¿qué pasa? Paralelamente el que tiene verruga puede hacer fiebre, puede hacer las dos cosas. Y había un grupo, que es el que está arriba, que es el 11%, que hacían formas clínicas de Bartonella complicadas con infecciones oportunistas. Fíjense que había pacientes con enfermedad de Carrión que hacían formas leves, otros moderadas y otras formas graves, con baja parasitemia, ¿no? Y estos pacientes, digamos, desarrollaban falla multiorgánica, shock, y se complicaban y morían. Fíjense, durante este momento, muchos de estos pacientes desarrollaban infecciones agudas, coinfecciones. Nosotros cuando fuimos a estudiar acá a Amazonas, a Pisupia, encontramos personas que tenían fiebre, personas que tenían ictericia, hepatomegalia clínica. Encontramos esta niña con una lesión en la frente, sus dos papás asintomáticos, ambos con hemocultivos corrimos negativos. De todos modos tomamos muestras, mandamos muestras a Bristol, a Inglaterra, y al final estas tres personas tenían presencia de Bartonella bacilliformes, tenían una cepa filogenéticamente diferente a la cepa de Lima y a la cepa de Cusco. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que la forma clínica de presentación, digamos, no era muy agresiva la que tenían estas personas en esta zona, pero muchos de ellos a veces estaban en forma importantemente comprometidos con respecto a la enfermedad de Carrión. Fíjense que en la enfermedad de Carrión va a haber anemia, va a haber un síndrome del RES, va a haber ictericia, puede haber compromiso de otros órganos nobles. Fíjense que este SIDA peruano va a tener indistintamente diversas infecciones, ¿no? Recuerden que la infección clásica va a ser la fiebre tifoidea.
todo paciente con enfermedad de Carrión tenemos que correr en aglutinaciones, correr en hemocultivo, pensando en la posibilidad de una infección por Salmonella typhi. Ojo, es importante. Pero nosotros decíamos eso, ¿no? Que es la primera causa de infección oportunista, digamos, en Lima, pero nunca lo habíamos traspolado, digamos, para otras zonas, ¿no? Y en la zona norte, Pachas hace un estudio y encuentra algo interesante, que en el centro de salud de San Ignacio y en el hospital de Jaén, encuentra que la primera causa no es salmonella, la primera causa es leptospira, y le sigue rickettsia o le sigue toxoplasma. Eso es súper interesante porque estas enfermedades probablemente son más prevalentes en la zona norte del país, ¿no? Pero eso sí, necesitamos tener pruebas diagnósticas, porque si yo no tengo pruebas diagnósticas no voy a poder hacer el diagnóstico de leptospirosis, una toxoplasmosis, etc. Este es el compromiso pulmonar con la enfermedad de Carrión, puede producir una pericarditis, puede producir un edema pulmonar agudo. Esto es como consecuencia de una toxoplasmosis aguda. Fíjense también que es el SIDA peruano, ¿no? Puede producirse neumocitis carini, histoplasma, etc. Infección por micobacterias, infección por estronfiloides, etc. Fíjense que la forma eruptiva es un cuadro de evolución benigna, usualmente en personas que viven en zona endémica no existen muchos mecanismos inmunológicos asociados a esto. Fíjense, este niño tiene en la frente una lesión mular por enfermedad de Carrión. Este es el brote de Colca de Ancash, donde encontramos, fíjense, ese niño con una lesión mular en la rodilla. Fuimos a la casa, no podíamos entrar a la casa porque había 2 Doberman, entramos. Encontramos presencia de Leucemia vertical dentro de la casa. Y al final esta muestra fue una Bartonella basiliformes y el dato patológico es la presencia de una angiomatosis basilar. La angiomatosis basilar. Angiomatosis basilar es una hiperplasia de las células endoteliales y que va a ser muy parecida al sarcoma de Kaposi. Entonces, siempre en el diagnóstico diferencial, cuando vea una lesión de una persona que viene de Ancash o de una zona endémica de enfermedad de Carrión y sospecho una lesión eruptiva, necesito hacer una biopsia de todos modos para descartar una angiomatosis basilar. Recordar que angiomatosis basilar puede ser producida clásicamente por otros tipos de Bartonella, como Bartonella henselae, Bartonella quintana, pueden producir angiomatosis basilar. Eso principalmente en pacientes alcohólicos, pacientes desnutridos, pacientes que están postrados, etc. Muy bien, jóvenes, les agradezco estar acá y cualquier cosita estamos en contacto. Mañana más bien el delegado que venga un ratito acá para coordinar y listo. Gracias.